Hola hermanos, es una bendición de nuevo tenerlos conmigo en este momento de estudio bíblico, que hoy vamos a concluir la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Pero antes de esto, de entrar en el estudio, alabemos al Señor con este canto que es algo precioso. Alabemos al Señor, hermanos. Esperanza está en Jesús, en su justicia en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Qué bendición, hermanos, tener un canto como este. Sabemos de que todas las alabanzas que vienen del corazón llegan a la presencia del Señor. Y en este momento pues vamos a entrar a lo que es el estudio de lo que es la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, ya la última porción, que es del versículo 7 hasta al final, que es el versículo 18 del capítulo 4. Y como solo para hacer un repaso, ustedes recuerdan de que la carta, ¿cuál fue el propósito de la carta del apóstol Pablo? Fue para
para dar a conocer la centralidad, la supremacía de Cristo y cómo esto pues estaba pues relacionado con lo que son los falsos maestros, las falsas doctrinas, las herejías, el paganismo que estaba pues amenazando a la iglesia en Colosas y en la Odisea y en Hierápolis también. Eran estas tres ciudades que estaban en el valle del río Lico. Y como el apóstol Pablo pues les amonesta a los hermanos, primero los exalta diciéndoles que están muy agradecidos con el Señor por lo que ellos están haciendo y cómo ellos están llevando a cabo el ministerio y la vida en Cristo. Y también pues los amonesta a que tengan cuidado con estas falsas doctrinas, estas filosofías con falsas sutilezas, y cómo Él les hace que puedan identificar a estos falsos maestros y sus filosofías vanas y su paganismo. Y más adelante, pues el apóstol Pablo los centra en Cristo. ¿Quién es Cristo? Todo el sacrificio que Él ha hecho, que como toda la creación está pues sostenida en Él, fue creada por Él y para Él, y cómo todo está sostenido en Él. Y después de esto, pues de que les enseña todo lo que ellos deben de dejar como cristianos, como discípulos del Señor, también hace un enfoque, un giro, y los lleva a que deban de llenar sus vidas con estas cosas que son verdaderamente el fundamento de todo cristiano. Como la fe y las obras deben de estar ahí caminando juntos, y esto debe de llenar sus vidas. Y ya por último, hermanos, el apóstol Pablo llega a este punto donde él, después de enfocarse en Cristo, en ellos, deja como en segundo plano lo que son sus asuntos, lo que son la situación de él. Y esto es lo que hace en el versículo 7. Si leemos en el versículo 7, dice, del capítulo 4, dice así: en cuanto a todos mis asuntos os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, les dice. Porque precisamente para esto los he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano que es uno de vosotros, ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. El apóstol Pablo lo que está haciendo es entonces, está llevando a cabo, ejerciendo todo lo que él les ha enseñado a los hermanos, donde tengan primero a los demás hermanos como algo primordial, de que las necesidades de los demás son primero antes que las de uno. Lo mismo que el Señor dijo a los discípulos de que Él vino para servir y no para ser servido, y que lo mismo, todo aquel que debe ser primero en el reino de Dios, tiene que ser primero, humillarse a sí mismo y servir. Y esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Él se enfocó primero en las necesidades de los hermanos de Colosas, y ya por último, ya entra él en sus asuntos. Y es aquí porque vemos de que en este versículo 7 dice: en cuanto a todos mis asuntos os informará Tíquico. Y vamos a comenzar ahí por decir de que Pablo estaba dándole esta responsabilidad a Tíquico, que dicho sea de paso, era lo que podríamos decir ahora el cartero oficial de Pablo. Es el que llevaba las cartas a todos los hermanos. Él llevó muchas cartas. Por ejemplo, llevó cartas a Timoteo, cartas a Tito, llevó las cartas, esta carta de Colosas, él la llevó varias. Era el que llevaba la correspondencia para Pablo. Y Pablo le da esta información, estas instrucciones verbales a Tíquico. ¿Y por qué se las dio verbales? Porque verdaderamente Pablo ya estaba en la cárcel y no podía dar por escrito ciertas instrucciones, lo que estaba pasando con respecto a su encarcelamiento, porque esto lo podía implicar. Y entonces él prefería darlo de una forma verbal a Tíquico, para que Tíquico le explicara a los hermanos qué es lo que estaba pasando con Pablo y con el ministerio en él. Y vemos aquí que Pablo le dice que este es nuestro amado hermano, y estas palabras son importantes, hermanos, cuando él le dice que Tíquico es nuestro amado hermano, y no solamente está diciendo mi amado hermano, sino que nuestro, o sea, por la unidad que hay, por la unión que hay entre él, Pablo, y también las iglesias a donde él estaba yendo.
Y dice que es consiervo, ministro y consiervo del Señor. O sea que Pablo considera a todos los que están sirviendo a la par de él como iguales, los considera como el mismo nivel, el mismo valor que tienen con respecto a lo que Cristo los ha llamado a hacer. Y dice el versículo 8, porque precisamente para esto lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Pablo está implicando de que esa misma preocupación que ellos tienen por los hermanos ahí en Colosas, esa es la misma preocupación que tienen por Pablo. Por eso dice que para que conforten vuestros corazones, porque verdaderamente la iglesia en Colosas estaba preocupada por lo que estaba sucediendo con Pablo. Y por esa razón es que vemos esta comunicación. Y hay algo interesante en esta carta, hermanos, que verdaderamente es algo precioso. Es el versículo 9, cuando dice, y con él a Onésimo, dice. Con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Esto tiene que ver mucho con el valor que tienen todos los cristianos junto a Pablo. Pablo considera a toda persona que está en Cristo del mismo valor que él. Y le voy a decir por qué. Porque aquí vemos que dice aquí con él a Onésimo. Este Onésimo era un esclavo que escapó porque este esclavo le pertenecía a Filemón. Y si usted más adelante, usted va a encontrar en el Nuevo Testamento una carta que el apóstol Pablo le escribe a Filemón, hablando sobre este personaje que es Onésimo. Vea, para hacerlo corto, Onésimo huyó de Filemón y de Colosas y llegó hasta Roma, y en Roma se encontró con Pablo, y Pablo lo evangelizó y lo llevó a los pies de Cristo. Y es en ese momento de que Pablo manda de regreso a Onésimo a su amo, que es Filemón. Y este Onésimo antes era un esclavo, un siervo inservible, inútil. Ahora era un siervo del Señor, fiel y amado hermano, dice Pablo. Y es interesante de que es posible de que la carta de Pablo a Filemón haya sido enviada junto con esta misma carta que mandó junto a Tíquico. O sea que Tíquico entregó esa carta de Pablo a Filemón en el mismo viaje que iba con Onésimo. O sea que Onésimo regresaba de Roma junto con Tíquico, enviado por Pablo. Y Pablo lo llama fiel y amado. Y fíjense bien que en Filemón, en el versículo 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, le dice Pablo a Filemón en la carta, te ruego por mi hijo, dice Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Y cuando dice aquí, a quien he engendrado en mis prisiones, está diciendo a quien he traído a Cristo, lo he hecho parte de nuestra familia. Yo lo he engendrado por medio del Evangelio para que sea parte de mi familia, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es inútil a ti y a mí, dice. Qué precioso, hermanos. Estamos viendo entonces lo que es la conexión de lo que vemos entre esa transformación que hace el Evangelio entre todas las personas. Así es que vemos que son estos asuntos personales que está tocando Pablo en esta carta, y con un propósito, hermanos, con un gran propósito. Es de mantener una comunicación entre el cuerpo de Cristo. Pablo le está dando a conocer a la iglesia en Colosas la necesidad de mantenerse conectados, de mantener una comunicación, una comunión. Y siguen estos versículos aquí, hermanos, donde Pablo está detallando todo esto. Está haciendo una conexión entre los hermanos en lo que es el Valle del Lico, y lo que es él y el equipo ministerial con el cual él está trabajando. Vea el versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. Aristarco, él estuvo involucrado en uno de los viajes de Pablo, que en Atenas fueron encarcelados ellos. Y él estaba junto a Pablo, y Aristarco era un hombre que verdaderamente era muy valiente, tenía
un arrojo de que no le importaba las implicaciones de ser compañero de Pablo, porque esto implicaba también de que Aristarco podía caer encarcelado. Y eso es lo que está sucediendo aquí cuando dice aquí Pablo: Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. Pero hay algo precioso aquí. Vea lo que sigue. También Marcos. Me imagino que usted está pensando en ese mismo Marcos, sí, el que escribió el Evangelio de Marcos. Ese mismo Marcos, dice, el primo de Bernabé. Ese mismo Marcos que anduvo en el primer viaje de Pablo, misionero junto con Bernabé. Ese mismo Marcos es ese mismo Marcos que escribió el Evangelio que lleva su nombre. Ese mismo Marcos que fue en su casa, en la casa de su madre, donde se reunía la iglesia en Jerusalén. Ese mismo Marcos, ese mismo Bernabé que era un levita, el que vendió la propiedad que tenía para darlo a la iglesia para que se repartiera entre los pobres. Se puede ver ese lazo, esa comunión, cómo todo eso está entrelazado, estas personas, el ministerio de ellos. Dice, acerca del cual, o sea, Marcos, acerca del cual recibiste instrucciones, si va a vosotros, recibidle bien. O sea, Pablo está interesado en que Marcos vaya a visitar a la iglesia de Colosas. Vemos entonces, sin dejar el contexto, cómo Pablo está atando cabos con estos hermanos de Colosas. Cómo la iglesia verdaderamente debe de estar unida, debe estar en comunicación. El versículo 12 dice, Epafras, que es uno de vosotros. Este mismo Epafras es el pastor que fundó esta iglesia en Colosas y estaba visitando a Pablo. Dice, Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Implicaciones en esto, hermanos, con respecto a Epafras. ¿Por qué lo menciona de esta forma Pablo? Le está diciendo de que Epafras es un hombre que, a pesar de no estar con ellos ahí en Colosas, su responsabilidad, su amor por ellos no está minimizado. Es más, él sigue firme en ese amor, practicándolo a través de oraciones. Y esto, hermanos, nos lleva a pensar en realidad exactamente lo que está sucediendo en estos momentos de aislamiento, de un distanciamiento social. Y yo verdaderamente los animo a que si es cierto de que el gobierno está impidiendo que la iglesia se reúna, eso no quiere decir de que nos dé una luz verde para que nosotros nos desconectemos de la iglesia, de que simplemente nos conectemos el domingo en la mañana para ver el servicio en línea o este estudio bíblico en línea y eso es suficiente. No, hermanos, necesitamos tener una comunicación, necesitamos nosotros ser proactivos en esto, intencionales. Y buscar conectarnos con los hermanos. Si vemos que han pasado unas 2-3 semanas y no hemos hablado o comunicado con algunos hermanos, sé intencional en esto. No espere de que los demás lo llamen. Usted haga la llamada. Esto es lo que está haciendo Pablo y es lo que está diciendo. Hermanos, mantengamos esa comunicación. Vean, hermanos aquí están preocupados y están conectados con Cristo por ustedes. Vean la conexión que hay entre todos nosotros, está diciendo. Y vea lo que dice el versículo 13, porque les soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Esto es importante. Vea, el distanciamiento social no implica que usted se desconecte del cuerpo de Cristo. No, eso va en contra de la voluntad del Señor. El Señor quiere que nosotros nos mantengamos unidos, firmes en todo aspecto. No solamente físico, sino que en oración, en todo aspecto. Vea el 14 que dice, Lucas, el médico amado, os envía saludos y también Demas. Este mismo Lucas, sí, el médico, el que escribió el Evangelio de Lucas, el que escribió el libro de los Hechos, ese mismo está con Pablo ahí, están unidos. Hermanos, esto es algo precioso. Esto es algo precioso. Para mí esto es algo precioso. Veo la lista de nombres aquí que verdaderamente están escritos en el libro de la vida. Y hay algo importante. Esto nos dice de que ellos, a pesar de que tenían un ministerio definido, no dejaban de tener comunión, hermanos.
no lo dejaban. Pero hay algo interesante, hay una excepción aquí, y lo encontramos en este versículo 14. Lucas, el médico amado, os envía saludos, y también Demas. Ahora, vea, ¿qué se sabe de este Demas? Es importante hablar de este personaje. Este hombre es parte de la iglesia en Colosas. Dice, está colaborando con Pablo mientras él está encarcelado, y él les ha servido. Le ha servido porque dice en la misma carta de Filemón, dice Pablo así: también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. O sea que Demas era un colaborador de Pablo en el ministerio de evangelización. Pero hay algo interesante. Vea cómo Pablo simplemente se limita a decir aquí, y también Demas. No dice más de Demas. Parece que hay algo ahí que Pablo intuye. Y eso lo podemos ver en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Más adelante Pablo le escribe a Timoteo y menciona a este mismo Demas. Vea lo que dice Pablo en el versículo 9. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, dice, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Fíjense bien, pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Importante, se fija, hermano, de que cómo nosotros podemos desviarnos y buscar nuestros propios deleites, nuestros propios gustos, nuestros propios intereses, prioridades, antes que lo que es la familia en Cristo. Tenga cuidado, hermano, cuando dice que yo tengo prioridades, tengo que ver mis prioridades. Esto, hermanos, puede ser algo doloroso en su vida. Y vea, y no solamente para ustedes, sino que para los demás que están alrededor suyo. Pablo está diciéndole a Timoteo de que fue abandonado. Hermanos, esto es algo doloroso cuando en el ministerio hay cristianos que estamos trabajando y estamos haciendo con un auténtico amor por el Señor Jesucristo y por los demás hermanos. Y cuando vemos de que no hay una respuesta dentro del mismo cuerpo de Cristo al amor y al servicio, hermanos, nuestro corazón se duele y el Señor también se duele. Es importante, hermanos, que nosotros tomemos muy en serio lo que estamos viendo en esta carta, esa unidad que debe de mantenerse. Necesitamos tener esto, hermanos. Por eso Pablo les dice en el versículo 15, saludad a los hermanos que están en la Odisea, y también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Sigue Pablo extendiendo todo este saludo, recordando también, dando crédito a lo que está sucediendo en el área ahí del valle del río Lico. Y está diciendo de que no solamente saluda a los de Colosas, sino que los de la Odisea, y también a Ninfas. Dice que esto, pues nosotros podríamos decir de que es un nombre femenino, pero la verdad es que no necesariamente tiene que ser un nombre femenino. Tenía también, era un nombre masculino, así como en inglés se usa el nombre de Pat para mujer y para hombre. Entonces, por eso esto es lo que estamos viendo, de que Pablo manda estos saludos a esta iglesia que está en su casa. Puede ser de que esta iglesia, esta casa, estaba en las afueras de Colosas, estaba en otra área y pertenecía también a la ciudad de Colosas. Y el 16 dice, cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses, y vosotros por vuestra parte leed la carta que viene de la Odisea. Vemos entonces de que hay una comunicación, como lo dije anteriormente, y este es el enfoque de este pasaje: la comunicación y la unidad, el trabajo en conjunto, el amor que los debe unir, la preocupación de los unos por los otros. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Está diciendo, manténganse en comunicación.
Ahora, yo sé que esta carta que llegó a la Odisea no está en el canon bíblico. Y eso, pues muchos pueden decir, bueno, ¿por qué no está? Y esto en realidad es algo irrelevante por esta razón, porque el Señor no permitió de que esta carta, puede ser que la carta tenía ciertos puntos similares. En realidad el mensaje pudo haber sido el mismo, nada más de que era una carta hecha explícitamente para los laodicenses. Y entonces vemos de que hay una conexión. El 17 dice, y decide a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. ¿Y quién es Arquipo? Este Arquipo es el mismo de que está siendo saludado en la carta de Pablo a Filemón. Es lo mismo de que le está diciendo la misma instrucción a Arquipo de la instrucción que le dio a Timoteo en 2 Timoteo 4:5. Cuando el Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de evangelista, cumple tu ministerio. Le estás diciendo la misma amonestación a Arquipo que está en Colosas. Así es que vemos que el apóstol Pablo, en su amor por la iglesia, no deja de amonestarlos y de recordarles sus responsabilidades y de mantener esa confraternidad. Y por último, Pablo termina el versículo 18 diciendo, yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, acordaos de mis cadenas, la gracia sea con vosotros. Ve, hermanos, que esto verdaderamente es algo digno de admirar. El apóstol Pablo no menciona, no dice todo lo que está pasando a los colosenses, simplemente les dice, acordaos de mis cadenas, acordaos de mi condición, acordaos de mi encarcelamiento. Y hermano, ¿cuántas veces nosotros nos acordamos verdaderamente de aquellos que están sirviéndonos, que están ministrándonos, que están haciendo un trabajo para la honra y gloria del Señor, pero también por el amor a sus hermanos? ¿Cuántas veces usted en realidad en sus oraciones se acuerda de aquellos que están alrededor suyo, de que le sirven? ¿Cuántas veces usted se acuerda por nosotros que estamos aquí en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, sirviendo, haciendo todo lo posible para que la iglesia se mantenga funcionando, para que usted pueda recibir el alimento espiritual, para que los perdidos puedan recibir el mensaje del Evangelio, para que aquellos que están desanimados puedan sentir ese ánimo que es en la unidad en Cristo? Hermanos, yo los animo para que pongamos y meditemos, pongamos atención y meditemos en estas palabras, en esta carta de Pablo, de que verdaderamente el ser cristiano no solamente es un título, no es solamente un estilo de vida, es más que eso, es más que eso. Verdaderamente es un sacrificio y es amor y es olvidarse de uno mismo por amor de nuestro prójimo. Que el Señor les bendiga, hermanos, y espero de que este estudio haya sido de mucha bendición para ustedes, pero también un ánimo, una amonestación para que sigamos involucrándonos en lo que el Señor está haciendo, mantener esa comunicación, esa comunión, hermanos, entre nosotros, y seguir buscando la voluntad del Señor para que Él sea glorificado, para que las almas sean salvadas, hermanos. Que el Señor les bendiga.